entrando al Parque Nacional, Herpes Verde, si lo pronuncia él, con G, y la A con E, Herpes Verde. Como no te dejan ir en el carro tuyo, entonces tienes que coger un bus. Y aquí pasó un acontecimiento anterior a la guerra de independencia, a la guerra civil americana, y que se dio, y el general Lee lo aplacó. Cuando el general Lee lo aplaca, matan a este señor, y 8 días después o 15 días después, un tiempo muy corto, comienza lo que es la guerra de secesión o la guerra de independencia americana. Y nosotros, todo esto sucedió relativamente cerca de este pueblito, de esta parte. Y vamos a entrar al Parque Nacional, Harpers Ferry National Parque, bueno, dice el Parque Nacional Histórico. Estamos entrando ya en el Parque Nacional Ferry, y hay Parque Nacional con el mismo nombre, que es el que estamos entrando nosotros, y se entra por intermedio de un bus. Eso es lo que vamos a hacer ahora, un pequeño recorrido. Después creo que llegamos al pueblo, y ahí hay una serie de museos que vamos a tratar de entrar. Todos dicen open, algunos dicen open, y se puede entrar, no vale 5 centavos. Simplemente te entras, abres tú la puerta y entras a él. Bueno, ¿qué estamos nosotros? Estamos en Herpes Ferry, así se escribe, Herpes Ferry, así lo pronuncian, Herpes Ferry. La HJ como G, la Herpes Ferry, que está haciendo un triángulo prácticamente entre el río Chenando, que es este río Chenando, y el río Potomá. El río Potomá y el río Chenando se reúnen aquí, hacen Herpes Ferry y hacen el río Potomá. El Chenando es afluente del Potomá. Herpes Ferry, que es este. Y aquí en Herpes Ferry sucedió ese acontecimiento. Estamos en el Parque Nacional, Ahí que sucedió, un acontecimiento ayudó o quería liberar en cierta forma a la gente afro, a los esclavos, y se tomó este fuerte lo toma, y cuando toman este fuerte, General Lee viene a emancipar, porque recuerde que General Lee era del sur, por decirlo de alguna manera, era con ideas del sur, y coge y aplaca a este señor, lo matan. Pero es un acontecimiento que sucedió antes de la guerra de secesión o la guerra de independencia. Después de la guerra de independencia después de ese acontecimiento sucede relativamente al poco tiempo sucede estos acontecimientos, y arranca la guerra de secesión, que es de 1861 a 1865. Ahora hay una ciudad que es Herpes Ferry, que es una ciudad por aquí cerquita, pero también hay un parque nacional, que es el que estamos nosotros, en el Parque Nacional Herpes Ferry. Y vamos a entrar en este bus, Parque Nacional Herpes Ferry. Estamos en Virginia Occidental. Estamos en el estado de Virginia Occidental, y la capital es Charleston. Virginia Occidental, capital de Charleston. Véalo acá. El Chenandón parece ser que es el río que desemboca en el Potomá. Y aquí está Herpes Ferry, que es el pueblito. Cogimos ya el bus para entrar al parque. Hay una canción al fondo, que es la canción que le estaba hablando, que la gente cantaba esta clase de música por aquí. Estamos en el Parque Nacional Herpes Ferry. Nosotros estamos aquí, enseguida de esta línea de tren. Y es como una especie de casitas que vos podés ir caminando en este Parque Nacional. Es un parque recreativo con una serie de casas que están incrustadas dentro del parque, para que la gente la recorra. Nosotros estamos aquí donde están los buses, y aquí está la carretera, que es la que vamos a ver nosotros aquí. Bueno, como yo lo veo, con derecho a equivocarme, ahorita lo vamos a organizar. Es una recreación de la vida en esa época de la guerra, o antes de la guerra, estoy hablando de 1861, 1865, y que está colocado en este Parque Nacional para que la gente se dé cuenta cómo era la panadería, la iglesia, en fin, todas estas casitas. Esta calle, que es la principal, y la mitad de esta cuadra que vemos al fondo. No hay más acá en este lugar. No pueden dejar de ver
se van por toda esta calle. Este lugar que tenemos allí era la estación de bomberos donde John Brown tomó los rehenes. Ahí fue donde el señor fue capturado. Pero si ustedes siguen por donde viene la gente, ustedes van a pasar debajo del ferrocarril, por debajo, y van a ir hasta el fondo donde hay una baranda y hay una vista hermosísima donde convergen los dos ríos, el Potomac y el Shenandoah. Ahí es donde ustedes van a ver ese cañón. Mire, tenemos acá de balcón blanco. Usted abre la puerta, entra y puedes tener idea ya porque te cuentan. No dejen de ir a la iglesia, que a veces la abren, otras veces no sé si estará abierta hoy. Pero esta casa que tenemos aquí en medio de este árbol allá arriba, que es de color beige, vemos la baranda, vayan, que esa es una casa que se conserva exactamente igual como en la época, con los muebles originales. El pueblo es una recreación del acontecimiento que pasó con este señor John Brown. John Brown, vea, este John Brown. ¿Qué pasó con él? Todo lo que pasó con él. El pueblo es un acontecimiento, muestra todo lo que pasó con John Brown. Este John Brown. Ahora este parque histórico nacional Harpers Ferry está donde convergen los dos ríos, convergen los dos ríos, el Potomac y el Shenandoah, y también donde convergen, está en la puntica donde convergen los estados de Virginia y el estado de Virginia Occidental, o sea, donde converge el estado de Virginia, más exactamente Virginia Occidental y Maryland. Esta villa, el parque tiene esta villa que se llama Harpers Ferry, que es esta villa. Y la villa, como el parque está en la villa, está en la confluencia de los ríos Potomac y el río Shenandoah, que cuando uno pasa para esta dirección lo va a encontrar allá. Esta parte de aquí fue un gran objetivo, por la misma localización, un gran objetivo militar durante la Guerra Civil. Pero también fue conocido como el sitio donde John Brown abortó su intento de inspirar una revolución contra la esclavitud, que fuera lo que nosotros estábamos hablando ahora. ¿Para quién fundó esto? Este pueblito lo refundó un señor que se llamaba Robert Harper. Fundó esta comunidad a mediados del siglo XVIII, más exactamente en 1761. Construyó un ferry que cruzaría el río. Él construyó un ferry para cruzar el río Shenandoah, y ayudó a establecer el pueblo y entonces colocó, como era un sitio estratégico, comenzó a crecer el pueblo. Aquí pasó con George Washington. Y George Washington, durante su presidencia, ordenó que uno de los arsenales que tenía el país se ubicara en Harpers Ferry. Posteriormente, a medida que iba desarrollándose el pueblo, llegó el ferrocarril Baltimore a Ohio. Y con esto este pequeño pueblo se convirtió en un punto estratégico para la industria de transporte. ¿Qué pasa con el ataque de John Brown? El 16 de octubre de 1859, John Brown, que era una persona que estaba aboliendo por quitar la esclavitud, acompañado por sus hijos, por una pequeña banda de 21 revolucionarios, encabezó un ataque sobre el arsenal de Harpers Ferry, y su objetivo era capturar las municiones, distribuirlas entre los esclavos de los estados del sur y así ganar la abolición de toda la esclavitud en los Estados Unidos. Él fracasó, John Brown fue capturado y muchos de sus hombres murieron en el encuentro con las tropas federales. Eso sucedió, él fue capturado y eso sucedió aquí, en esta parte de aquí donde está esta parte de aquí, en esta estación de bomberos, que ahora se reconoce como el fuerte. Era una estación de bomberos hoy por hoy, pero antes era el fuerte de John Brown. Él fue capturado, lo colocaron por traición, ejecutado, pero sí sus ideas sobrevivieron. La gran guerra civil, que terminó con la abolición de la esclavitud, que John Brown no pudo alcanzar, porque John Brown lo que quería era quitar la esclavitud, no lo pudo alcanzar, pero la guerra civil sí lo logró. Y la guerra civil comenzó solo 2 años después de lo que sucedió con John Brown. John Brown, como por decirlo de alguna manera, era la antesala de la guerra civil. Esto, como era una ciudad o era un pueblo, aquí estaba Baltimore, vea. Era la ciudad. Bueno, como esto era un pueblo que estaba muy bien ubicado, entonces, ¿qué sucedió durante la guerra civil? Se convirtió en escena de varias batallas. Aquí pasaron varias batallas, pero ya dentro de la guerra civil, durante la guerra civil.
Y es así que unas veces se apoderaron del pueblo los del norte, otras veces los del sur. Eso sucedió en 8 ocasiones distintas. Tras estuvo ocupada por la Unión se convirtió en refugio de esclavos fugitivos de los estados del sur, o sea, los estados del sur, cuando estaban los del norte, que lo tomaron los del norte, entonces se vinieron los esclavos para acá y se llenaban por esclavos que venían del sur. Cuando no, entonces o sea, a medida que iban cambiando, iban jugando con esta situación. Ellos que hicieron ahora, que en el Parque Nacional lo que hicieron fue recrear esta situación de este señor Brown, de John Brown, lo que sucedió con John Brown y las casas como eran de la época. Recuerde que estamos entre los ríos Potomán y Chenandó, que es lo que vamos a ver nosotros aquí cuando bajemos un poco. Han colocado una serie de sitios que la gente puede entrar, que es de la época de la Guerra Civil, y se han construido museos y exposiciones históricas en algunos de estos sitios, de estos edificios, de estas viejas casas. Se han convertido en restaurantes algunos, otros en galerías, y es un lugar muy agradable para que la gente venga a visitar. Aproximadamente a 2 horas de Washington, Todo esto es recreando lo que es casas de la Guerra Civil y lo que pasó con John Brown, un acontecimiento en el cual se anticipó a la guerra porque quería la abolición de la esclavitud, Entonces, concretando, aquí pasaron una serie de acontecimientos dados por John Brown, que quería la independencia, que quería la abolición de la esclavitud. Esa abolición de la esclavitud no se pudo dar, él quería tomar un parque de armas, por decirlo de alguna manera, que estaba aquí, que se había hecho George Washington, no lo pudo tomar. El general Lee viene y llega, lo matan a él, y lo matan y lo recogen en este sitio. Entonces, como después sucede la abolición de la esclavitud, ¿qué sucede? Quisieron recrear todo esto, donde pasó estos acontecimientos, no solamente la antesala de la Guerra Civil, sino también las casas y cómo eran las casas, la iglesia en la época de la Guerra Civil, y hacen este parque que es el parque de, pronuncia Herpes Perry, mire cómo se escribe, G, como herpes, como G. La A es entonces Herpes Perry. Herpes, como el herpes que le da a la gente, el herpes, pero no es hay que meterle la G, Herpes Perry. Este es el fuerte de John Brown, donde cogen a John Brown, que él se resguarda aquí cuando vino el general Lee, y aquí lo matan, aquí lo cogen, mejor dicho. John Brown, el fuerte de John Brown, hoy es una estación de incendios, y aquí cerquita de John Brown es donde se encuentra la unión del río Chenandó con el río Potomá, para allá abajo. Este es el río Potomá, que tiene una islita, que es esta islita, supuestamente pienso que, y este es el río Chenandó. Como lo veo que es, miremos, este es el río Potomá, que es este es el río Potomá, río Potomá que viene aquí, este es el río aquí, Chenandó, que es este de aquí, y se unen en este punto, digámoslo acá, mire, Potomá, este es el Chenandó, y se reúnen aquí. Más que reunirse aquí, lo que yo digo es que el Chenandó es afluente del Potomá, cae en el Potomá y sigue Potomá hacia adelante, hacia el fondo, en esta dirección. Están ellos ya navegando en el Potomá o comienzos del Potomá. Y aquí es el Chenandó. Bueno, entonces así, repito, Potomá, que es este. Aquí viene el Chenandó, que desemboca en el Potomá y sigue Potomá. Bueno, era un sitio estratégico. ¿Por qué? Porque tenían ferrocarril, como pueden observar, tenían río, tenían todo, o sea, transporte fluvial, transporte terrestre. Entonces se volvió un sitio estratégico, súper estratégico. No solamente antes de la Guerra Civil, sino posteriormente durante la Guerra Civil, que también sucedieron una serie de batallas aquí. Ahora vamos a ver el fuerte de John Brown. Queda cerquitica, que es el que estábamos buscando allí. ¿Quién era John Brown? John Brown era un personaje que quiso quitar la esclavitud, y lo hizo unos años antes de que sucediera la guerra de secesión o la guerra civil, que generó la guerra entre los estados del norte, que querían levantar la esclavitud, y los estados del sur, que querían la esclavitud. John Brown hace esto antes. Como hace esto antes, se quiere tomar un fuerte, porque Washington colocó aquí un arsenal, por decirlo aquí, un batallón. Entonces John Brown viene con sus hijos y 21 personas y quieren tomarse el arsenal. Ellos en cierta forma se toman el arsenal, y cuando toman el arsenal, inmediatamente George Washington o el general Lee manda tropas para contener esa revolución. Y esa revolución cogen a este señor Brown aquí.
en esto que es una estación de incendio, y antes era el fuerte John Brown. Miremos el nombre. John Brown, el nombre John Brown, John Brown lo hace en 1859 cuando toma el fuerte, e inmediatamente vienen los americanos a pelear contra John Brown para recuperar este sector. Pero John Brown, ¿por qué lo hizo? Porque él quería abolir la esclavitud, quería entregarle esas armas que iba a coger en el fuerte, entregárselos a los esclavos para que ellos trataran de independizarse. Eso no se dio porque a él lo capturaron. Recuerde que en 1859 y la guerra civil o la guerra de secesión se da entre 1861 y 1865. Entonces, 2 años después es que comienza la emancipación de los estados del norte con los estados del sur. Hoy es una estación de bomberos. Pero este era más o menos el lugar. Teniendo en cuenta, allá donde se reúne el río Chenandó con el río Potomá, este es el fuerte Brown. Y aquí vamos ¿para qué? Para la casa de John Brown, pues por decirlo, la casa más que la casa del museo de John Brown, entrando a la casa de John Brown. El museo de John Brown más que la casa. ¿Ve aquí? Parece Moisés ese señor aquí. 21 personas. La antesala del abolicionismo de la esclavitud. Y esta es la antesala, la antesala de la guerra de secesión o la guerra de independencia. La guerra de independencia, no, perdón, la guerra de la cancelación de la esclavitud, terminación de la esclavitud. Aquí se muestra John Brown en diferentes estepas. Este es un cuadro de 1846-47, la forma que tenía él. Acá en Kansas en 1856. Y esto es en el año 59. Recuerde que en el 59 él muere, John Brown. Todos los acontecimientos que sucedieron con John Brown. Y lo colgaron, aquí lo colgaron. Era aquí lo que dice John Brown y Harpers Ferry. En la noche de 16 de octubre de 1859, John Brown y una banda armada de 21 hombres atacaron Harpers Ferry desde una casa cerca a Maryland en Kennedy. Su idea era robar o incursionar en la armería del gobierno americano para dejar libres a los esclavos. 36 horas después del ataque, pues Brown y 4 de sus compatriotas, de sus aliados, fueron capturados. 10 de los insurgentes habían muerto y 7 más habían escapado. 2 de los que quedaban fueron arrestados horas después. Brown y sus hombres fueron judicializados por asesino, traición e iniciativa de rebelión a los esclavos por la Corte de Virginia. Unas semanas después, en diciembre de 1859, Brown fue ejecutado en Charlestown, en Virginia, y sus 6 compatriotas más durante los otros 4 meses. Brown, el plan de dejar libres los esclavos, falló, su ataque a las instalaciones federales fueron dramáticas. Entonces, el museo de John Brown, explicando lo que sucedió en ese día o en esa fecha. Seguimos aquí en el museo de John Brown. 3 Marines pound the massive oaken doors with sledges. The blows weaken the barrier, but the doors hold fast. That ladder! Man, use it as a battering ram! Una película. The second blow splinters an opening. Lieutenant Israel Reed is the first man through. In an instant, Reed strikes Brown's neck, knocking him unconscious. Después de que John Brown fue muerto, bueno, fue ejecutado el 2 de diciembre de 1859, y aquí se muestra parte de su ejecución cuando es colocado en la horca. Frases de John Brown, una de estas es: la ley es nuestro criterio y mide bien o lo suficientemente bien cuando hay yardas para medir.
Malcolm X. O sea, que muestran una serie de personajes que después, basados en las ideas de él, pues han querido mejorar el estándar, por decirlo de alguna manera, de las personas de color. Seguimos hacia allá. Bueno, vamos a ir a la iglesia ahora. Estábamos allí en el Museo de John Brown. Se sube aquí. Son supuestamente 102 escalones. Bueno, aquí estamos En la montaña. Esta es la iglesia, que vamos a ir a la iglesia ahora. Pero punto seguido queda aquí esto, que es la mansión de la montaña. Que es esta de aquí. Era la mejor casa de Harper's Ferry. Era la mejor casa y es la única que queda de esa época. Esta es la decoración, es la única que queda de esa época. Era la familia Warren, ¿no? Lo demás lo destruyeron. Pues dentro de la guerra civil. La única que queda dentro de esa época. Estamos hablando de 1859. De esos lados. Bueno. Y vamos a ir a la capilla. Es una iglesia católica de San Pedro. Católica romana. We're not 181 miles from. Es católica, ¿no? Unos habitantes muy bonitos. Una iglesia muy grande para la época, ¿no? Chiquitico. Estábamos en la mansión de la montaña, la mansión de la colina, que es esta, que era la única casa que se encontraba o que no se dañó, no se destruyó en esa época. Hubiéramos podido entrar al segundo piso, que no entramos. Igual. Y esta es la iglesia esa es católica, una iglesia católica. Bueno. Y bajamos. Voy a entrar al segundo piso, entramos al primero, a la casa de la colina, que es la única casa que se conserva de esa época. Cogimos la escalerita. Veis aquí, estoy en el segundo piso. Estoy en la casa de la colina, allá el río Potomac, que es el de allá, donde pasaba el puente. Estas eran las casas. Y por aquí cerquita del río Potomac estaba el fuerte John Brown. Este es el segundo piso que vamos a entrar. Una porción de la casa que vimos ahora era una y esta es la otra. Esta es una casa de dos, es un edificio, digámoslo así. No digo casa porque pasaría que fuera una sola familia. Todo lo mejor como un edificio de 2 plantas. Esta es la segunda planta, esta es otra casa diferente, digámoslo así. James Magro y su familia rentaron una porción de su casa en 1856 por 60 al año. Su propiedad incluía una sirviente, licor, un establo y 2 esclavos. Magro fue el típico pero era un próspero comerciante de la industria del pueblo. Y salimos. Magro vivió entre la guerra, pero ¿qué pasó durante la guerra y la guerra civil? Él se quebró porque todos los negocios se fueron a pique. Él quebró. Esa prosperidad pues después desapareció, le había alquilado la casa por 60, pero posteriormente, como estamos diciendo, esa prosperidad disminuye o se quita totalmente con la guerra. Aquí está la famosa película, pues todo esto hace alusión cuando el viento se llevó, ¿se acuerdan? Bueno, estamos de la colina en que estábamos, la iglesia católica. Estaba también la casa de la colina, que está conservada, 2 pisos, 2 familias, y bajamos hacia el pueblo.
Vamos a almorzar. La recreación son dos, bueno, ni siquiera recreación porque podríamos decir que hay unas partes originales, como la casa que acabamos de ver, esta cuadra y la que va acá. Bueno. Y la iglesia se sube por aquí. Bueno. ¿Quién es John Brown? John Brown simplemente es la antesala de una persona que quería abolir la esclavitud. Era la antesala, la antesala de quien después tratan de abolir la esclavitud. Bueno, estamos despidiendo de Harper's Ferry. Hay que hacer una aclaración y así lo veo yo. Es la siguiente, recuerda que cuando estamos hablando hay que tener mucho cuidado con los tiempos. ¿Por qué? Porque aquel que hace el fuerte, digamos, el que hace la cosa de los militares, la que hace la cosa de la armería es Washington, y tiene que tener cuidado porque Washington muere en 1799, o sea, un año antes de 1800, para que me entiendan, un año antes de 1800. Y John Brown es del año de 1800, o sea, 2 años antes de 1861, o sea, de 1859. Es del año 1859. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que son dos cosas diferentes. O sea, George Washington hace la armería, hace el fuerte, lo que sea, y eso queda así, pasa el tiempo, pasan casi 100 años. Cuando está ya Lincoln, el presidente Lincoln, que sucede en 1861 la guerra civil americana, y John Brown es 2 años antes, o sea, en 1859. John Brown es 1859 y George Washington, cuando hace la armería, es en el año 1800 menos un año, 1800 menos un año, y otro es 1859, repito. Bueno, hacer claridad son los tiempos y los espacios, ¿no? Harper, como Harper Ferry, función de Harper Ferry, y nos dirigimos, que estamos en el Parque Nacional inclusive de Harper Ferry, y nos dirigimos. Mira, nosotros estamos aquí. Este es el fuerte John Brown, que es este de aquí, es el río Potomac, que es el de aquí abajo. Esta es la iglesia de San Pedro, Bueno, estos son los baños. En fin, este es el centro de información, John Brown, que es aquí. Esta es la que recorrimos aquí, vimos el río Potomac. La iglesia de San Pedro, que también entramos nosotros. La estación del tren. En fin. Mire, Harper Ferry. Después podemos otra vez el bus para coger el otro. Este es el que hace el servicio. Y ahí está Harper Ferry, el Parque Nacional de Harper Ferry. Mirando nuevamente el plano, este es el río Potomac, este es el Shenandoah, que desemboca aquí en el Potomac y sigue, o sea, Potomac es viene Potomac aquí. Llega aquí el río Shenandoah, que desemboca en el Potomac. Digo que desemboca porque después sigue Potomac. Ahora mire aquí, es lo que quería mostrarles. Vean cómo se llama la ciudad. Harper's Ferry. Simpática esta parte de aquí, vean. Bueno, nos despedimos de todos estos acontecimientos que pasaron en este pueblo. Harper's Ferry. Bueno. Y del Parque Nacional Histórico, porque es un Parque Nacional Histórico, hace parte de la historia. De acá es como cuando pasa una batalla aquí, aquí pasó ese acontecimiento, esa toma, que se vinieron aquí, hacen la toma de ellos, después de la toma se vienen para acá, son atacados por el general Lee, lo agarran y después nos matan a este personaje, a John Brown, pues. Y lo matan en 1859, bueno, hoy es de Harper's Ferry, mañana desde cualquier lugar del mundo. Pórtense bien, chao.